Tenemos en la línea a Aníbal Quiroga, constitucionalista, que nos va a dar más detalles, mayores luces sobre este complicado tema y el complicado panorama que tiene, en este caso, el ministro de Economía. Bienvenido a Canal N, doctor Quiroga. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su punto de vista respecto a esta pugna entre el Ejecutivo y el Parlamento, en este caso un sector mayoritario del Parlamento? Bueno, se ha suscitado un impasse innecesario porque ya el ministro Torres estaba citado mañana a la Comisión de Fiscalización y el Congreso podía volverlo a citar, el Pleno también, y no se entiende por qué se han acelerado en la mañana para precipitar las cosas, invitarlo casi de grado fuerza para que vaya hoy día, a lo cual él tenía perfectamente derecho a no asistir, a pedir una reprogramación, y va a ser escuchado en la Comisión de Fiscalización. Entonces no se entiende por qué esta prisa del Congreso por quemar etapas de algo que está previsto en la Constitución y que podía darse paso a paso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el control parlamentario se ejerce en dos vías, que son dos caras de la misma moneda. Por un lado, a través de la censura, que la plantea el Congreso, y por otro lado, a través de la confianza, la cuestión de confianza, que la plantea el gabinete o un ministro por separado. Doctor Quiroga. Entonces, estábamos en ese trance, ¿por qué tener que correr? Sí, doctor Quiroga, permítame, tenemos que hacer una pausa, queremos seguir conversando con usted justamente respecto a la cuestión de confianza, si cabría o no cabría, convendría o no convendría, en fin, lo vamos a conversar después de la pausa, manténganse en línea, por favor. Perdón, ya, ok, discúlpeme, vamos a hacer una pausa, ¿por qué? Porque vamos a leer el Twitter que Kenji Fujimori acaba de colgar en su cuenta de Twitter, aprovechando el tiempo, dice, mientras se ponen de acuerdo en el Coliseo de la República, la historia de siempre. ¿A quién se comerán los leones? ¿Y qué postea además Santiago Posteguillo? Los asesinos del emperador. Y hay una cita dentro de este libro, a ver, no sé si se puede podemos ingresar a esta fotografía de esta cita que ha colgado Kenji Fujimori, aprovechando el tiempo, es decir, está leyendo mientras se ponen de acuerdo en el Coliseo de la República, pero es un coliseo romano, claro, entre leones y gladiadores, ¿verdad? La historia de siempre. ¿A quién se comerán los leones? ¿Quiénes son los leones? Doctor Quiroga. Bueno, me parece una cita sarcástica. Utilizan... ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Le decía que me parece una cita sarcástica. Exacto. Pertinente para el momento, en donde, haciendo uso de la historia, se refiere al caso de Torres, es decir, en el Coliseo romano, que es ahora el Congreso, los leones pretenden comerse a un cristiano que va a estar en el medio de la arena, ¿no? Claro. Cuya suerte ya está echada. Me parece que la suerte del ministro Torres ya está echada, va a ser censurado, inclusive sin interpelación, por una suerte de fast track. Pero yo creo que en este caso convendría o sería pertinente hacer una cuestión de confianza de su política y su cargo, de tal manera que sea el Congreso el que tome la decisión y no salir del gabinete censurado. Es una manera de retrucar la posición del Congreso y forzarlos a tomar una posición respecto al tema de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza no solo la plantea el jefe de gabinete, involucra a todo el gabinete, la puede plantear según la Constitución un ministro individualmente. Correcto, y también la puede plantear el presidente de la República. No, la plantean los ministros, no el presidente de la República. Solamente los ministros. El jefe de gabinete, y en este caso la cuestión de confianza involucra a todo el gabinete o un ministro por separado. Correcto. ¿Cuál cree que es el mejor camino en este momento para el país? Yo creo que el Congreso tendría que tomar valeriana masiva y tendría que tranquilizarse. Si ya el tema está claramente definido, dejar que se den los pasos parlamentarios conforme a su propia reglamentación. Mire que la Constitución dice que si se quisiera censurar no se puede hacer hoy día, hay que solicitarla por un número especial de congresistas y esperar 4 días, dicen, no antes del cuarto ni después del 10º. Entonces la propia Constitución le pone paños fríos a este control parlamentario, claro, y no se justifica esta suerte de aceleración o vehemencia de la cual el propio congresista Kenji Fujimori se mofa, ¿no? Claro. O sea, no se estaría cumpliendo con la forma, con las formas en el Congreso de la República.
citando para hoy a el ministro Torne y de alguna manera precipitando lo que sería pues aparentemente una censura, buscaría una censura o una renuncia, es decir, la salida. Claramente una precipitación. Hay un viejo adagio que dice despacio porque tengo prisa, y hay que cumplir con las propias formas que tiene la Constitución para que las decisiones del Congreso sean legítimas, ¿no? Quizás han pretendido asustar al ministro para forzarlo a renunciar, pero yo creo que la manera más airosa que tiene de salir es plantear una cuestión de confianza. Correcto, muy bien. Plantear entonces la cuestión de confianza es una opción en este momento, según el doctor Aníbal Quiroga, constitucionalista. Muchas gracias por su participación. Vamos a volver a leer el Twitter. Buenas tardes. Gracias. El Twitter que ha colgado entonces Kenji Fujimori, de la bancada de Fuerza Popular, en desacuerdo, en este caso, con su propia bancada, aprovechando el tiempo, es decir, leyendo a Santiago Posteguillo, ¿cierto?, a este autor, a este escritor español, valenciano. Ha escrito varias novelas históricas inspiradas en la antigua Roma. Se refiere al circo romano. Y le ha dicho, aprovechando el tiempo, mientras se ponen de acuerdo en el Coliseo de la República, en eso se ha convertido, según Kenji Fujimori, la historia de siempre. ¿A quién se comerán los leones?